Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de nuestra semana número 2 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Rocío, Angélica, Alejandra, Eric, bienvenidos a esta sesión. Permítanme un segundo, vamos a dar inicio. Ok. Buenas tardes, maestro. Adelante, Angélica, dígame. ¿O solo quería saludar? Sí, solo era saludar. Buenas tardes a todos. Hola, buena tarde. Jóvenes, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de nuestra semana número 2, donde estamos abordando los temas de nuestra unidad 2, la ciencia y universo. Vamos a tratar preferentemente lo relacionado con nuestras actividades integradoras número 3 y número 4, pero si presentan alguna duda sobre los temas de esta semana, bueno, es oportunidad para que los tomemos en cuenta. Para ello, jóvenes, es importante que tomen directamente el audio para poder realizar una pregunta en esta sesión síncrona por esta plataforma Zoom. Estoy generando un video de esta sesión misma que estaré subiendo a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir las dudas por medio de la sección de comentarios. También, si tienen algún detalle técnico y no pueden tomar el audio y encender su micrófono, o ustedes pueden escribir sus preguntas por medio del chat de esta plataforma. Lo importante es que nosotros sigamos las normas de comunicación virtual. Y recordemos el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural, y es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales. Eh, Vamos a analizar la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. La estructura fundamental de la materia nosotros ya la estudiamos. ¿Por medio de qué? Por medio de esos modelos atómicos. Ahora bien, en esta semana nosotros estamos aprendiendo eh, acerca de la energía, acerca de los tipos de energía, que es importante porque más adelante vamos a ver la relación entre la materia y la energía. Para nuestra actividad integradora número 3, la ciencia de los fenómenos naturales, nosotros vamos a explicar los fenómenos naturales que se nos da en nuestra vida cotidiana, aplicando el método científico y nuestros conocimientos que tenemos sobre reacciones químicas. Por favor, los voy a invitar a que si tienen dudas acerca de verdad de cualquier tema de esta semana, tomen directamente el audio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para esta actividad? Nosotros necesitamos, eh, ok, ah, perdón, permítanme un segundo. Permítanme un segundo, por favor. Me salí de mi presentación.
Hola, buena tarde. ¿Ya me escuchan? ¿Ya pueden ver la presentación en pantalla? Sí, maestro, sí se ve Ah, ya. muchas gracias. Ahora bien, entonces nosotros lo que necesitamos para esta actividad es conocer el método científico, identificar los tipos y fuentes de energía, comprender acerca de las reacciones químicas y cómo se clasifican y realizar una búsqueda exhaustiva por Internet. Ahora bien, nosotros vamos a integrar un documento para nuestra actividad integradora número 3, en la cual nosotros vamos a integrar los siguientes puntos. Para ello, nosotros vamos a buscar 3 artículos que aborden el tema sobre las erupciones volcánicas. En función de esos 3 artículos, nosotros podemos buscarlo, artículos científicos, podemos buscar algún artículo que se encuentre en algún portal de alguna universidad. También nosotros podemos buscarlo en los portales de las dependencias gubernamentales, ya sea a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal, ya que manejan información muy pertinente acerca de nuestra localidad y también a nivel nacional. Ahora bien, también podemos consultar algunos portales de noticieros, pero es muy importante que sean de circulación a nivel nacional o incluso a nivel internacional como CNN. En nuestro país, el Popocatépetl ha tenido mucha actividad volcánica en los meses pasados y hay artículos muy recientes en donde nosotros podemos encontrar las principales características de las erupciones volcánicas, 5 causas y 5 consecuencias de una erupción volcánica en el medio ambiente. Además de ello, nosotros debemos de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de reacciones químicas se producen durante una erupción volcánica y cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales? Es importante que aquí nosotros podamos distinguir entre un fenómeno natural y un desastre natural. Los desastres naturales es cuando un fenómeno natural afecta a los asentamientos humanos. Por ello, las erupciones volcánicas es un fenómeno natural, sí, los ciclones, los tornados, las lluvias intensas son fenómenos naturales, pero cuando afectan a las poblaciones se convierten en desastres naturales. Así es que la pregunta va hacia esos fenómenos naturales. Finalmente, nosotros vamos a redactar una conclusión de entre 120 y 150 palabras en la cual vamos a explicar la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. ¿Cómo vamos a estructurar nuestro documento? Y es muy importante. Esta actividad está diseñada para que nosotros lo hagamos en un tipo ensayo. Nosotros vamos a integrar una portada con nuestros datos de identificación, como nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. Una vez que tengamos nosotros nuestra portada, vamos a agregar una introducción breve de entre 8 y 10 renglones acerca de lo que va a contener nuestro documento. En la parte de desarrollo, nosotros vamos a incluir lo que se nos piden los puntos número 2 y número 3, las características de una erupción volcánica, 5 causas y 5 consecuencias y la respuesta a las 2 preguntas. Y finalmente, ese ensayo vamos a agregar nuestra conclusión de entre 120 y 150 palabras. Una vez que terminemos nuestro documento, lo vamos a guardar con la nomenclatura correspondiente, que es nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S2AI3. Por ejemplo, miren rápidamente, si ustedes hacen una búsqueda en un motor como Google acerca de las erupciones volcánicas en México, sale inmediatamente el Servicio Geológico Mexicano. Esa es una dependencia gubernamental que maneja información muy pertinente y en la cual es una fuente confiable. Eviten las acciones de copiar y pegar. Por favor, coloquen todas las referencias de donde ustedes obtienen información, debido a que si ustedes omiten este paso y se identifica que esa información corresponde a algún otro sitio al cual ustedes no están haciendo referencia, esa es una actividad de plagio. Por favor, identifiquen que las fuentes sean confiables y con ello van a identificar las características de las erupciones volcánicas, 5 causas y 5 consecuencias de esta. Para ello, en las erupciones volcánicas, como ocurren en muchos de los fenómenos que nos ocurren a diario, es importante la manifestación de la energía. La energía, y desde el punto de vista químico, tiene que ver con la creación de nuevas sustancias, es decir, con una reacción química.
Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma, y que hablando de reacciones químicas es el paso de reactivos hacia productos. Cuando las sustancias se crean productos nuevos o sustancias nuevas, los átomos de los enlaces rompen los átomos de las sustancias rompen sus propios enlaces para formar enlaces nuevos. Para ello, es importante que esa energía es necesaria para formar sustancias nuevas y en algunas ocasiones liberan energía y en otras se necesita. ¿Cómo podemos medir nosotros esa energía eh, que se forma? Esa energía necesaria para que se lleven a cabo las reacciones químicas la medimos como entalpías de reacción. Ese símbolo que nosotros vemos, ese delta H o ese triangulito H, significa esa energía que se necesita para que se lleve a cabo una reacción química. ¿Cómo se calcula? Simplemente la energía que tienen los productos menos la energía que tienen los reactivos. Lo más importante de aplicar esta fórmula es el signo que nosotros obtenemos. Si nosotros obtenemos un signo negativo de hacer la diferencia de esa operación, el signo nos está indicando que es una reacción exotérmica. Las reacciones exotérmicas liberan energía. Si el signo fuese un signo positivo o careciera de signo el resultado, quiere decir que es una reacción endotérmica, es decir, que necesita calor para llevarse a cabo. Y en las erupciones volcánicas, las reacciones que se llevan generalmente son de tipo exotérmico, ya que liberan enormes cantidades de energía. En algunas ocasiones, cuando las sustancias rompen sus enlaces, esos átomos, se pueden llegar a tener rupturas heterolíticas o rupturas homolíticas. ¿Qué tiene que ver con ello? Es que en una ruptura heterolítica, una de las sustancias, generalmente la más electronegativa, se queda con ese par de electrones que están formando un enlace covalente. Cuando ambas especies químicas se quedan con su electrón que están compartiendo, es una ruptura homolítica. Y aquí se crean radicales libres. Y tal vez nosotros hayamos escuchado acerca de los radicales libres, principalmente con las grasas. Esta es una parte normal que ocurre dentro de las reacciones químicas. Ahora, el término energía es un concepto físico, el cual nos indica que es el paso, o perdón, la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Eh, es un, es un término físico, pero es muy abstracto. Eh, para nosotros es más fácil, considero, el comprender las manifestaciones de la energía, de las cuales a diario se manifiestan como un fenómeno normal. Por ejemplo, la luz, por el sonido, la electricidad, el movimiento, el magnetismo, son manifestaciones de la energía. ¿Cómo se lleva a cabo esas manifestaciones, por ejemplo, como el movimiento? El movimiento es energía mecánica. Para ello, es importante la energía potencial que tenga un cuerpo, que es otro tipo de energía mecánica, y una vez que empieza un movimiento, se convierte en energía cinética. Todos estos son tipos de energía mecánica. Por ejemplo, si nosotros andamos en bicicleta, se pone en juego tanto la energía potencial como la energía cinética, pero son parte de esa energía mecánica. La energía eléctrica, ¿qué sería de nosotros en nuestros hogares si no tuviéramos energía eléctrica? Pero una aplicación directa realmente son pocas. Van a decir, pero yo utilizo la electricidad para todo. Re- ¿Realmente utilizamos la electricidad para todo o utilizamos el aprovechamiento de esa electricidad pero en otra manifestación de energía? Por ejemplo, si yo llego a casa y quiero escuchar la radio, escuchar la música, prendo el radio, prendo mi equipo, prendo mis Wallman o pongo música en mi computadora y lo que yo escucho es esa energía sonora o acústica. Claro que necesito energía eléctrica que es convertida en energía sonora. Ustedes, de hecho, en este momento me están escuchando gracias a las bocinas que tienen sus equipos. La energía eléctrica se está convirtiendo en energía sonora, pero lo que aprovechamos es la energía sonora. Existe otro tipo de energía como la energía gravitacional, que es lo que nos mantiene en la superficie de este planeta.
Todavía los científicos no saben qué es la energía gravitacional, pero la aprovechamos para todo. Y si no hubiera energía gravitacional, no pudiese desarrollarse lo que es la energía potencial y con ello veríamos mermada la energía mecánica. Ahora, para que funcionen esas bocinas con las que ustedes me escuchen, funciona gracias a esa bocina un dispositivo magnético. Ahora, también existe una energía electromagnética. Por ejemplo, si nosotros utilizamos nuestra licuadora, funciona gracias a un motor electromagnético, el cual convierte la electricidad en energía magnética y hace que gire el rotor, por ejemplo, de las aspas de la licuadora. Esto lo traduce en energía mecánica, con lo cual yo puedo preparar una salsa o prepararme un licuado por las mañanas, o utilizar mi lavadora y lavar mi ropa. Necesito o utilizo la electricidad para lavar la ropa, realmente es la energía mecánica, pero para ello necesito la conversión de energía eléctrica a energía magnética y de aquí a energía mecánica. Para preparar mis desayunos en la mañana, lo que yo utilizo es un proceso de combustión. Si lo que yo tengo es una estufa, por ejemplo, a gas, en la cual aprovecho algunos de los fenómenos de transmisión de calor, como radiación o la conducción o la convección, para poderme cocinar unos huevos fritos o calentar mis tortillas en la mañana o a la hora de la comida. Si tengo una estufa, por ejemplo, de inducción, utiliza campos magnéticos para poder calentar los instrumentos como un sartén, como un comal, pero tienen que ser de acero, gracias a esa energía magnética, o aprovechar las reacciones químicas de una combustión para aprovechar la energía térmica. O tal vez ustedes tengan en invierno un calefactor eléctrico, una cobija eléctrica, en la cual la conectan y las resistencias emiten calor. Tal vez algunos de ustedes me estén escuchando por medio de su celular o en su laptop y no esté conectada directamente al tomacorrientes. Gracias a que me pueden estar escuchando esta sesión, es gracias a la energía química de esas baterías, por ejemplo, de iones litio, de zinc carbón o ácido carbón. Aquí nosotros aprovechamos la conversión de energía eléctrica en energía química y posteriormente la energía química en energía eléctrica, que esa energía eléctrica se convierte en luz, se convierte en imágenes en la proyección de su pantalla o bien en el sonido con el cual ustedes me están escuchando. Existen otros tipos de energía, como la energía nuclear, proveniente de las plantas nucleares por los fenómenos de fisión nuclear. En esta fisión nuclear se liberan enormes cantidades de calor. Este calor, el ser humano ha aprendido a controlarlo para generar electricidad gracias al aprovechamiento de turbinas, donde esas turbinas mecánicas lo convierten en energía eléctrica que nos llega a nuestros hogares. México cuenta con una planta nuclear en Laguna Verde, en Veracruz, y también aprovecha este tipo de energía. Tenemos energía radiante, que es otro tipo de interacción del espectro electromagnético, en lo cual los radiólogos lo utilizan mucho. Tal vez a alguno de nosotros nos quebramos un hueso y vamos a un laboratorio radiológico a tomarnos una placa para que se pueda ver nuestro organismo desde el interior y así nos puedan identificar una fisura o si nos rompimos un hueso, gracias a la energía radiante que se aprovecha del espectro electromagnético. En la actualidad se aprovechan energías renovables. Una de ellas es la fuerza que tiene el viento. El viento mueve generadores eólicos y se aprovecha esa energía mecánica para convertirla en energía eléctrica o bien en energía química, que posteriormente la traducimos en luz, en sonido o en equipos especializados que nosotros utilicemos. Otra de esa energía, hoy en día llamadas energías renovables, es la energía del sol. Hemos aprendido a aprovechar la energía del sol para convertir esos fotones, esa energía electromagnética, en energía eléctrica, gracias a equipos llamados paneles fotovoltaicos. Pero el sol no solamente nos brinda este tipo de energía, también nos brinda calor, que es otro tipo de energía, como vimos hace un momento. Claro que para ello se utilizan equipos termosolares. Tal vez ustedes en sus hogares o alguno de sus vecinos hayan visto en su azotea que tiene instalado boilers solares, donde se aprovecha el calor, esa energía que proviene del sol. Otras de esas energías renovables y de la más usada es la energía hidráulica. Gran parte de la electricidad de nuestro país es generada gracias
a la energía cinética contenida en el agua y aprovechando las caídas para mover las turbinas, convertir esa energía cinética en energía mecánica y la energía mecánica en energía eléctrica. Una vez que tenemos energía eléctrica, llega a nuestros hogares y la volvemos a convertir en energía mecánica, en energía electromagnética, por ejemplo, si utilizamos nuestro horno de microondas, en energía lumínica. En las noches, que sería de nosotros si no pudiéramos prender un foco e iluminar nuestras noches, la podemos convertir en energía mecánica o en energía calorífica, dependiendo de las necesidades en nuestro hogar. Son las únicas fuentes de energía o los únicos tipos de energía. Hay muchísimos más, pero estos son unos ejemplos que nos ayudan a comprender las manifestaciones y los tipos de energía que existen. De esta forma, vemos una de las características que es muy importante de la energía. La energía se puede transformar de un tipo de energía a otro tipo de energía. Y en nuestro hogar, esas manifestaciones, ese tipo de fenómenos, es completamente habitual convertir la electricidad en luz, convertir la electricidad en sonido, en energía mecánica para lavar la ropa, para licuar mis alimentos, la energía calorífica para poder cocinar mis alimentos. Tal vez tengo una parrilla eléctrica y convierto la electricidad en energía calorífica. De esa forma vemos que la energía se puede, además de convertir de un tipo a otro, también puede traspasar de un cuerpo a otro. Y esas son algunas de las características de la energía. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos conocimiento de ello? ¿O por qué no echar a andar las respuestas que nosotros le podamos dar a esos fenómenos que nos ocurren a diario? Lo hacemos gracias a la aplicación del método científico. ¿Y qué es el método científico? El método científico son una serie de etapas que se realizan en una investigación científica y nos permite generalizar y formalizar una ley una vez que se comprueba. ¿Cuáles son las 4 etapas fundamentales del método científico? Es la observación, el planteamiento de una hipótesis o esa pregunta a la que le vamos a dar respuesta, el experimentar y finalmente concluir. Al menos las etapas del método científico son 4, aunque algunos autores manifiestan que puede haber más etapas, pero las etapas básicas son 4. Con ello nosotros podemos formular una ley o generalizar un procedimiento. Por ejemplo, yo voy a poner a prueba si lo que realmente dice mi asesor es cierto. Si necesito efectuar una reacción química, por ejemplo, en una estufa a gas para calentar mis alimentos, puedo colocar el sartén sobre las hornillas y no se va a calentar, no voy a poder freír unos huevos a menos de que ocurra esta reacción química. Y nosotros lo sabemos, tenemos ese conocimiento, porque si no tenemos gas no podemos cocinar. Simplemente, nosotros hacemos una observación y ¿qué es lo primero? No hay gas, planteamos una hipótesis. Necesito forzosamente gas para poder cocinar mis alimentos. Puedo mover la perilla de la estufa una y otra vez sin efecto alguno y finalmente concluir, si no tengo gas no puedo cocinar mis alimentos. Y cualquier persona que les pregunte, oye, ¿puedo cocinar en una estufa si no tengo gas? Si es a gas, no puedes a menos de que rellenes tu cilindro o si tenemos una red de gas natural en nuestras casas, a menos de que realicemos un contrato o paguemos el servicio. Y esta serie de etapas lo podemos aplicar a cualquier fenómeno que nos ocurra a diario dentro de nuestras actividades. De esta forma, nosotros podemos plantear tan complicada una explicación para un fenómeno que nosotros observemos. Todos los fenómenos en la naturaleza han sido explicados por medio del método científico, la gran mayoría sí. Hay algunos sucesos en los cuales todavía al aplicar el método científico no se ha dado una respuesta. Por ejemplo, si imaginen si pudiéramos dar respuesta a todos los fenómenos o los planteamientos que le ocurren al ser humano, realmente no tendríamos enfermedades. Se tienen que realizar investigaciones, se tiene que plantear una hipótesis, por ejemplo, el estudiar el comportamiento de las células cancerígenas para poder
utilizar un medicamento que pueda contrarrestar esa adversidad. Existen diferentes tipos de cáncer. Claro que existen algunos procedimientos que mitigan la aparición de cáncer o contrarrestarlo, o bien curarlo, pero no para todos los tipos. Por ello es que la aplicación del método científico, sobre todo en las investigaciones, es una serie de pasos que nos han desarrollado tecnología, que han facilitado nuestra vida, que han explicado esos fenómenos que nos ocurren a diario. El método científico se puede aplicar a cualquier fenómeno que nosotros observemos. Recuerden, nosotros tenemos que buscar 3 artículos que nos hablen acerca de las erupciones volcánicas, conocer las características de esas erupciones, conocer 5 causas y 5 consecuencias de una erupción volcánica. Y una vez que nosotros tengamos esa información de nuestros artículos, vamos a realizar un documento con una portada. Debe de tener una introducción de lo que va a tener nuestro documento y en la parte del desarrollo lo que se nos plantea, las características, las 5 causas y consecuencias de una erupción volcánica, darle respuesta justificada a las 2 preguntas que se nos están planteando y finalmente redactar una conclusión de entre 120 y 150 palabras en la cual vamos a explicar nosotros la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. Hasta aquí, jóvenes, ¿existe alguna duda? Ok, jóvenes, si no existe ninguna duda, vamos a pasar a nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Para esta actividad es muy importante. Nosotros vamos a imaginar que tenemos una compañera que se llama Margarita, y de hecho, de nuestro grupo existe una Margarita, pero no, nuestra compañera nos va a pedir auxilio, debido a que en su computadora no puede ver los recursos y no puede ver los videos de nuestra semana número 2. Y está pidiendo nuestra ayuda. ¿Para qué? Para que le expliquemos acerca de qué es la tabla periódica. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Para ello, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer la estructura de la tabla periódica, comprender su nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de los elementos que se encuentran en la tabla periódica y conocer los elementos que se unen para formar la vida. En esta actividad nosotros vamos a hacer una presentación en PowerPoint con audio. En esta actividad lo importante es que sea explicada con nuestra propia voz. Para ello, ustedes en PowerPoint existe la aplicación de insertar audio y ustedes lo pueden hacer de esa manera. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y estoy consciente de que no todos tenemos la misma versión de PowerPoint para poderla utilizar o utilizan otro sistema operativo en la cual no tiene PowerPoint o alguna de estas aplicaciones. Alejandra nos dice, ¿lo puedo hacer en Canva? Claro que sí, tenemos herramientas y aprovechen mucho Canva, porque Canva tiene espacios con prepa en línea C para que ustedes puedan utilizar y explotar esta plataforma. Muchas gracias, Alejandra, por ese aporte. Sí, ¿qué es lo que pasa si en PowerPoint yo no tengo la aplicación de insertar audio? Lo puedo realizar en Canva. Puedo yo realizar mi presentación y qué es lo que voy a hacer con mi asesor virtual. Subo un documento y en ese documento agrego la liga para que mi asesor virtual pueda visualizar mi presentación. Lo más importante de esta actividad es que esté explicada con nuestra propia voz. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si se me dificulta utilizar Canva, si no tengo una aplicación para insertar el audio, o el audio, tengo algún detalle que no me permita integrar esta presentación? Para ello, lo que yo puedo hacer es realizar un video o una grabación de pantalla mientras realizo mi presentación, teniendo cuidado. No se nos está pidiendo que hagamos un video, pero lo podemos realizar o solucionar ese problema de esta forma. Ahora, ¿qué pasa? También, si nosotros hacemos nuestra presentación con muchas imágenes o el audio pesa mucho,
nuestro archivo, nuestra presentación va a ser muy pesada y la plataforma no la va a poder aceptar. ¿Qué es lo que podemos solucionarlo? Puedo hacer uso de la nube. Yo subir mi presentación a la nube. Esto solo si mi presentación es muy pesada y no lo acepta la plataforma. Puedo hacer uso de la nube en un documento, pego la liga de donde se encuentre, por favor, dándome todos los permisos para que yo pueda revisar tanto en Canva o si ustedes hacen uso de la nube para subir su presentación o de la forma en que hayan realizado esta actividad. Si no me otorgan los permisos, yo no la puedo revisar y no la puedo evaluar. Si su presentación pesa menos de 10 megas y la acepta la plataforma, con ello es suficiente, no tienen que hacer más pasos. ¿Qué es lo que se necesita integrar en nuestra actividad? Primero, nosotros vamos a hacer una presentación en PowerPoint. Recuerden, lo que nosotros vamos a hacer se lo vamos a explicar a Margarita. Tiene que ser explicado hacia ella. En la diapositiva número 1, nosotros vamos a integrar nuestros datos de identificación, nuestro nombre, grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. Para nuestra diapositiva número 2, nosotros vamos a tomar una imagen de internet de la tabla periódica. También procuren referenciar de dónde toman las imágenes. Y le vamos a explicar a Margarita por medio de esta imagen de la tabla periódica cómo es que está dividida por familias. En la diapositiva número 3, con la misma imagen de la tabla periódica o con una diferente, le vamos a indicar cómo está dividida la tabla periódica por periodos. Para la diapositiva número 4, con una imagen también de la tabla periódica, le vamos a explicar cómo es que están clasificados de acuerdo a su número atómico. En la número 5, con una imagen de un elemento de la tabla periódica, le vamos a explicar qué es el símbolo químico. La diapositiva número 6, con una imagen de un elemento de la tabla periódica, le vamos a explicar acerca de la masa atómica. Para la diapositiva número 7, vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? En la diapositiva 8 vamos a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. En la diapositiva 9 vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la tabla periódica? Una vez que nosotros terminemos nuestra presentación, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito más diapositivas? Sin ningún problema puedo utilizar más diapositivas. E incluso les recomiendo que utilicen una diapositiva para todas las referencias que ustedes utilicen. La plataforma en algunas ocasiones puede soportar hasta 20 megas, en algunas ocasiones la indicación es que hasta 10 megas. Si ustedes no pueden subir su presentación, pueden hacer, recuerden, uso de la nube y suben a la plataforma un documento en el cual contenga la liga con todos los permisos para que yo pueda revisarla. Ahora bien, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un ordenamiento de los elementos de la tabla, de los elementos químicos que se han identificado hasta este momento. Los elementos químicos que existen de forma natural son cerca de 76. Los demás elementos son elementos sintéticos. Existe espacio en una tabla periódica actual hasta 118 elementos y es lo más que puede existir. Muchos de ellos han sido sintetizados en laboratorios y no existen en el universo, pero tienen un espacio dentro de la tabla periódica. Pero ¿cómo le vamos a explicar a Margarita cómo es que está ordenado? A Margarita le vamos a explicar que la tabla periódica y la forma en la que tiene va a obedecer a que están ordenados en grupos o familias. Y los grupos o familias son esas columnas verticales que encontramos dentro de la tabla periódica, que se encuentran enumeradas del número 1 al 18, empezando de izquierda y terminando en el extremo derecho en la familia de los gases nobles. Le vamos a explicar que, por ejemplo, todos los elementos que se encuentran dentro de esas familias poseen características químicas, características eléctricas, incluso algunas características físicas y características electrónicas que son importantes. Que en algunas ocasiones esas familias o esos grupos toman el nombre del elemento más representativo en el que se encuentre. Por ejemplo, la familia de los carbonideos,
de la familia de los calcógenos, la familia del hierro, la familia del cobalto, la familia de los gases nobles, de acuerdo a las características que tienen esos elementos de la tabla periódica. Algo muy importante, anterior al 2007, los grupos estaban ordenados como grupos A y grupos B, del 1 al 8A y del 1 al 8B. Pero en 2007 la IUPAC dice, vamos a quitar ese ordenamiento y simplemente vamos a dejarlo desde el número 1 hasta el número 18. Pero todavía en la actualidad se utilizan o se referencian las familias A y las familias B. Le vamos a explicar también a Margarita en qué consisten los periodos. Y los periodos son esas filas horizontales. Aquí los elementos de la tabla periódica también comparten características cuánticas y electrónicas semejantes. De acuerdo a la cantidad de electrones y a cómo se encuentra su ordenamiento cuántico, de acuerdo a los orbitales que poseen, todos estos elementos en las familias van a poseer características similares y todos van a tender a la estabilidad de acuerdo al elemento o al gas noble que se encuentre dentro de esta familia. Es algo característico, es algo muy útil, sobre todo para encontrar las valencias que poseen este tipo de elementos y cómo es que esos átomos se encuentran ordenados espacialmente. El número atómico es muy importante y el número atómico va desde el 1 hasta el número 118. Y los elementos de la tabla periódica toman este ordenamiento. El número 1 es el hidrógeno encontrado en el 1A, empezando en la parte superior de las familias y en el primer periodo. Y de ahí nos movemos de forma horizontal de izquierda a derecha. Y de ahí vamos a encontrar un número consecutivo para los elementos de la tabla periódica. ¿Y a qué corresponde ese número atómico? Nosotros ya conocimos la estructura de la tabla periódica y nosotros conocemos que en el núcleo atómico coexisten tanto protones como neutrones. El número atómico va a equivaler a la cantidad de protones que tienen esos átomos en ese núcleo. Y también es muy importante porque indirectamente nos va a estar manifestando la cantidad de electrones que se encuentran girando alrededor de esto. Entonces, por ello es importante el número atómico. También por ello se le da el ordenamiento y los encontramos situados dentro de esos lugares a los elementos de la tabla periódica. Acerca del símbolo químico, le vamos a comentar a Margarita que todos los elementos de la tabla periódica constan de un símbolo químico que es internacional. Puede constar de una letra y cuando consta de una letra siempre va a ser mayúscula o de dos letras, siendo la primera mayúscula y la segunda siempre minúscula. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros tenemos una tabla periódica en diferentes idiomas, la información va a estar en el idioma en el que tengamos esa tabla periódica, pero los símbolos químicos no van a cambiar. De esta forma se crea un lenguaje químico de forma internacional. También aprovechando de esto, les voy a mencionar que los nombres de los elementos de la tabla periódica surgen de quién los descubrió, en qué época y en qué lugar. Y el nombre de los elementos de la tabla periódica, el origen ha sido en alemán, en inglés, en francés, en ruso y en latín. Y de esa forma, y gracias a los descubridores, han adoptado estos nombres. Los símbolos químicos, recuerden, su nomenclatura es internacional independientemente del idioma en el que se encuentre esa tabla periódica. La masa atómica, ¿a qué se refiere? Vamos a volver nuevamente a esos modelos atómicos y nosotros vamos a... la masa atómica va a corresponder a la masa del núcleo atómico. Recuerden, a la masa de los protones y también a la masa de los neutrones. Le vamos a explicar a Margarita que en los primeros elementos de la tabla periódica, prácticamente hasta el calcio, poseen los átomos igual número de protones que igual número de neutrones. Y más allá del calcio, como los elementos empiezan a ser más pesados, para poder estabilizar ese núcleo, empiezan a tener una mayor cantidad de neutrones, manteniendo casi la misma cantidad, pero sí un poco más. Esto para la estabilidad del propio átomo.
Y la masa atómica entonces va a corresponder a la suma de las masas de todos esos protones y de todos esos neutrones que poseen los átomos. ¿Y para qué nos sirve conocer la tabla periódica? Porque los elementos que se encuentran ahí, los átomos de los elementos van a reaccionar y de esta forma nosotros podemos clasificarlos como compuestos orgánicos o como compuestos inorgánicos. No tiene nada que ver esta clasificación con los elementos que se encuentren naturales y aquellos que se sintetizan. No tiene que ver respecto de su estructura atómica. Los, eh, los compuestos orgánicos van a tener como elemento funcional átomos de carbono que van a reaccionar con algún otro elemento como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el fósforo. Se van a clasificar y van a tener características semejantes. El enlace más frecuente que vamos a encontrar va a ser el enlace covalente. Presentan isomería, es decir, presentan diferente ordenamiento espacial. Generalmente se combustionan o se queman. Son solubles en disolventes orgánicos. Sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativa. Y respecto de los compuestos inorgánicos, el enlace característico más frecuente es el enlace iónico. No presentan isomería, generalmente no se queman, son solubles en agua y estos sí reaccionan de una forma muy rápida y cuantitativa. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos, tenemos más de 130 millones de sustancias orgánicas que se han sintetizado hasta la actualidad. Todos los alcoholes como el metanol, el etanol, el propanol, el isobutanol, gases como el metano, el propano, el butano, aminoácidos como la metionina, el triptofano, la alanina, la valina, proteínas como la hemoglobina, componentes naturales como la madera, componentes de la madera como la celulosa o la hemicelulosa, azúcares como la glucosa, como las harinas, como los almidones, todos esos son compuestos orgánicos. Algunos compuestos inorgánicos tenemos como 30 millones de ejemplos o más que podemos nosotros utilizar para nuestra actividad. Inorgánicos como el agua, el carbonato de sodio, el hidróxido de sodio, ácidos como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido fluorhídrico, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que es la sosa con la que nosotros tal vez limpiamos nuestra estufa, son compuestos inorgánicos y tenemos muchísimos ejemplos para ello. Recuerden, en esta actividad, ustedes tienen que hacer una actividad en PowerPoint y lo más importante es que sea explicada con su propia voz. ¿Puedo utilizar herramientas como Canva? Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa si yo no puedo o no tengo la aplicación de poder integrar audio a mi presentación de PowerPoint? Pues entonces realizo una grabación de pantalla mientras realizo mi presentación y puedo hacer un video semejante a lo que hice en mi actividad número 1. Recuerden, tiene que ser una presentación, pero ante ante una necesidad técnica, puedo utilizar Canva o puedo hacer un video. Tiene que estar estructurado con una diapositiva con nuestros datos personales y todos los puntos que se nos están solicitando. Recuerden, esta actividad nosotros se la tenemos que explicar a Margarita, con cada uno de los puntos que se nos está solicitando. Jóvenes, ¿hasta aquí queda alguna duda acerca de la actividad que nosotros debemos de realizar? Bueno, si no queda ninguna duda acerca de nuestras actividades, espero que me empiecen a enviar sus actividades en tiempo. Recuerden, ¿qué es lo que pasa si mi presentación es muy grande y no la acepta la plataforma? La subo a la nube y utilizo un documento en el cual tenga la liga, pero recuerden agregar todos los permisos. Angélica, Marlene, Norma, Alejandra, Eric, Rocío, un gusto haber estado con ustedes y cualquier otra duda pueden escribirme vía mensajero preferentemente o nos vemos en la sección del viernes. Que tengan una muy bonita tarde y hasta luego. Recuerden que tienen que explicarle esta actividad a Margarita, nuestra actividad número 4. Adiós y que tengan una bonita tarde. Hasta luego.